Máster Profesorado Online. Prepárate para ser docente. El máster de profesorado online es una opción atractiva para aquellos interesados en dedicarse a la enseñanza en diversas etapas educativas, permitiéndoles adquirir habilidades pedagógicas, metodologías de enseñanza y conocimientos específicos en su área de especialización. Este máster, generalmente denominado Máster Universitario en Formación del Profesorado, permite ejercer en educación secundaria, formación profesional y enseñanza de idiomas, entre otros campos. En cuanto a las universidades que ofrecen el máster de profesorado online, este programa se ha vuelto cada vez más popular, especialmente entre aquellas instituciones que buscan adaptarse a la flexibilidad que la educación a distancia ofrece a estudiantes y profesionales. A continuación, algunas de las universidades destacadas en España que ofrecen este máster en modalidad online. 1. Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Descripción: la UNIR es una de las instituciones más reconocidas en España para estudios online. Ofrece un máster en profesorado diseñado específicamente para la educación secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Modalidad: totalmente online, con clases en vivo y recursos grabados que permiten flexibilidad en los horarios. Duración: 1 año académico, con posibilidad de adaptación para quienes trabajen. Coste: aproximadamente entre 4.500 y 6.000 euros, con opciones de financiación y pagos fraccionados. Becas: ofrecen becas y ayudas económicas para estudiantes destacados o en situación de necesidad. 2. Universidad Europea. Descripción: esta universidad privada ofrece un enfoque práctico y personalizado en su máster de profesorado, con énfasis en el uso de tecnología educativa. Modalidad: online, con apoyo de plataformas digitales interactivas y tutorías. Duración: 1 año académico, estructurado en módulos teóricos y prácticos. Coste: suele rondar entre 5.000 y 6.500 euros, dependiendo de los módulos y servicios adicionales que el estudiante elija. Becas: ofrecen becas de excelencia académica, y cuentan con convenios que facilitan descuentos a estudiantes internacionales. 3. Universidad de Alcalá. Descripción: la Universidad de Alcalá es una institución pública española con una larga tradición académica. Su máster en profesorado se adapta a las necesidades de los estudiantes que buscan una combinación de calidad y flexibilidad. Modalidad: el máster es semipresencial, combinando clases online con algunas actividades presenciales, aunque ofrece una versión casi completamente online para aquellos con limitaciones de desplazamiento. Duración: 1 año, organizado en trimestres. Coste: aproximadamente 3.000 a 4.500 euros, con tarifas especiales para residentes en España y tarifas reducidas para ciertos colectivos. Becas: al ser una universidad pública, sus becas están respaldadas por el Ministerio de Educación y el Gobierno de España, con opciones específicas para estudiantes con buen rendimiento. 4. Universitat Oberta de Cataluña, UOC. Descripción: la UOC es pionera en la educación en línea en España y su máster en profesorado es popular entre quienes buscan una experiencia educativa completamente digital y orientada a la innovación pedagógica. Modalidad: 100% online, utilizando plataformas de aprendizaje avanzadas y técnicas de enseñanza adaptativas. Duración: 1 año académico. Coste: entre 3.500 y 5.500 euros, dependiendo de los créditos y módulos elegidos. Becas: cuentan con programas de becas para estudiantes con méritos académicos y situaciones económicas específicas, además de ayudas del gobierno para ciudadanos españoles y residentes. Opciones de becas generales. Además de las becas propias de cada universidad, los estudiantes de máster en profesorado pueden acceder a becas generales ofrecidas por el Ministerio de Educación de España, como becas generales para estudios de máster, ayudas para estudiantes con discapacidad, becas de excelencia académica para estudiantes sobresalientes. Estas universidades ofrecen programas diseñados para capacitar a los futuros profesores con un enfoque en pedagogía, adaptabilidad tecnológica y habilidades específicas para la enseñanza en un entorno moderno. El coste de un máster en profesorado en modalidad online puede variar significativamente según la universidad, los servicios adicionales y la modalidad del programa. A continuación, se detalla cómo se estructura generalmente el coste de este máster, las posibles variaciones y las opciones de financiación que suelen ofrecer las instituciones educativas. 1. Coste medio del máster. Rango de precio. En España,
El coste del máster de profesorado online oscila entre 3.000 y 6.500 euros. Las universidades públicas tienden a ofrecer precios más accesibles, mientras que las privadas suelen ubicarse en el rango superior, debido a sus métodos de enseñanza, tecnologías y recursos adicionales. Estructura del coste. El coste total incluye matrícula, asignaturas, recursos digitales, y en algunos casos, tarifas para realizar prácticas en centros educativos. 2. Universidades públicas vs privadas. Universidades públicas. Las universidades públicas en España, como la Universidad de Alcalá, suelen tener tarifas más económicas para residentes del país, gracias a los subsidios estatales. Su coste puede variar entre 3.000 y 4.500 euros. Existen tarifas diferenciadas para estudiantes nacionales y extranjeros no residentes, quienes suelen pagar un poco más. Universidades privadas. En universidades privadas como la UNIR o la Universidad Europea, el precio suele ser más elevado, generalmente entre 4.500 y 6.500 euros. A menudo, estas instituciones justifican el coste con servicios adicionales, como tutorías personalizadas, acceso a plataformas interactivas avanzadas, y convenios con empresas o centros educativos para prácticas. 3. Coste por créditos ECTS. Los másteres en España están organizados en créditos ECTS, Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, y el coste del máster de profesorado suele estar calculado en función de los créditos. Por lo general, este programa comprende 60 créditos ECTS, y cada crédito puede tener un precio entre 25 y 100 euros, dependiendo de la universidad. Este sistema permite a los estudiantes pagar solo los créditos que necesitan cursar, lo que es útil para quienes optan por completar el máster a tiempo parcial y pueden dividir el coste en 1 o 2 años. 4. Financiación y pago fraccionado. Muchas universidades ofrecen planes de financiación interna para permitir que los estudiantes paguen en cuotas. Esto es especialmente común en instituciones privadas, donde los pagos pueden fraccionarse en varias cuotas a lo largo del curso académico. Algunas instituciones, como la Universidad Europea y la UOC, también trabajan con bancos para ofrecer préstamos educativos con condiciones especiales para estudiantes, que incluyen tasas de interés preferenciales y plazos de pago extendidos. 5. Becas y ayudas financieras. Becas universitarias. La mayoría de las universidades cuentan con becas internas para apoyar a estudiantes con méritos académicos o en situaciones económicas difíciles. Estas becas pueden cubrir hasta el 50% del coste del programa, dependiendo de los requisitos de cada institución. Becas del Ministerio de Educación. En España, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece becas para estudios de máster, incluyendo ayudas que pueden cubrir hasta el 100% del coste para estudiantes de bajos recursos económicos o con rendimiento académico sobresaliente. Becas internacionales. En algunas universidades, se ofrecen becas específicas para estudiantes internacionales, quienes pueden beneficiarse de reducciones en el coste del máster si cumplen con requisitos específicos, como excelencia académica o experiencia profesional en el campo educativo. 6. Coste adicional de prácticas y TFM. Aunque la mayoría de los másteres online no incluyen gastos asociados a las prácticas, algunos programas requieren que el estudiante asuma los costes de desplazamiento o materiales durante el periodo de prácticas en centros educativos. Trabajo de fin de máster, TFM. La mayoría de las universidades incluyen el TFM dentro del coste del máster, aunque algunas ofrecen recursos adicionales, como tutorías personalizadas, que pueden tener costes extra. En resumen, el coste del máster en profesorado online se adapta a distintos presupuestos gracias a las opciones de universidades públicas y privadas, así como a las diversas oportunidades de financiación y becas. Estos factores permiten a los estudiantes acceder a una formación de calidad sin que el coste se convierta en una barrera para su desarrollo profesional. Las becas disponibles para el máster en profesorado online son un recurso importante para facilitar el acceso a esta formación, especialmente considerando el coste que puede tener este programa en universidades privadas o para estudiantes internacionales. A continuación, se detallan las principales opciones de becas y ayudas que suelen ofrecerse tanto por universidades como por organismos gubernamentales. 1. Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Becas generales para estudios de máster. El Ministerio de Educación de España ofrece becas generales para estudiantes de máster que cumplan con ciertos requisitos económicos y académicos. Estas becas están diseñadas para estudiantes que se encuentren en una situación económica que dificulte el acceso al máster y pueden cubrir desde una parte hasta la totalidad del coste del programa.
La cantidad otorgada depende de la renta familiar y del rendimiento académico del solicitante. Ayudas para material y transporte. Además de las becas para cubrir el coste de matrícula, el Ministerio de Educación ofrece ayudas adicionales para material escolar y, en algunos casos, para transporte y alojamiento si el estudiante necesita desplazarse a otra ciudad o región para sus prácticas. Requisitos. Los estudiantes deben estar matriculados en un máster oficial, cumplir con ciertos umbrales de renta familiar y presentar un buen rendimiento académico. También deben ser ciudadanos de la Unión Europea o tener residencia legal en España. 2. Becas propias de universidades. Cada universidad suele ofrecer becas específicas para apoyar a sus estudiantes, que pueden clasificarse en varias categorías según el tipo de beca y el perfil del estudiante. Becas de excelencia académica. Dirigidas a estudiantes con un expediente académico sobresaliente, estas becas suelen cubrir entre el 20% y el 50% del coste del máster. Las universidades, como la UNIR o la Universidad Europea, premian así el esfuerzo académico previo y el compromiso con la formación de calidad. Becas de ayuda económica. Estas becas están destinadas a estudiantes que demuestran necesidad económica. Algunas universidades, como la Universidad de Alcalá y la UOC, cuentan con fondos específicos para otorgar estas ayudas, las cuales pueden cubrir entre el 10% y el 40% de la matrícula. Se otorgan tras evaluar la situación económica del estudiante y, en algunos casos, su rendimiento académico. Becas para estudiantes internacionales. Algunas universidades, especialmente las privadas, ofrecen becas para estudiantes internacionales con el objetivo de atraer talento extranjero. Estas becas pueden cubrir una parte importante del coste del máster y están destinadas a estudiantes de alto rendimiento o con experiencia en el ámbito educativo. 3. Becas y ayudas autónomas. En España, muchas comunidades autónomas ofrecen sus propias becas para estudios de máster, especialmente para aquellos que forman a los futuros docentes, un perfil demandado en diversas regiones del país. Ejemplos de comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía y Madrid, entre otras, cuentan con programas de becas específicas para estudiantes que cursan másteres de educación. Estas becas pueden cubrir parte de la matrícula o gastos adicionales, como el transporte o el material de estudio. Requisitos. Generalmente, el estudiante debe residir en la comunidad autónoma que otorga la beca, y los criterios pueden incluir la renta familiar y el rendimiento académico. 4. Becas internacionales y ayudas externas. Además de las ayudas nacionales y autonómicas, existen opciones internacionales para los estudiantes que buscan ayuda financiera para cursar el máster en profesorado online. Programas de la Unión Europea. La Unión Europea, a través del programa Erasmus y otros fondos, ofrece ayudas y becas a estudiantes europeos que desean realizar estudios en otros países de la UE. Estas ayudas suelen incluir la matrícula y, en algunos casos, contribuciones para el coste de vida. Becas de fundaciones y organizaciones no gubernamentales, ONGs. Existen diversas fundaciones, como la Fundación Carolina en América Latina, que ofrecen becas para estudiantes latinoamericanos que desean realizar másteres en España. Estas becas suelen cubrir tanto la matrícula como los gastos de estancia en el país. Préstamos estudiantiles con intereses reducidos. Algunas entidades bancarias, en convenio con universidades, ofrecen préstamos educativos con intereses reducidos para facilitar el pago del máster. Estos préstamos están diseñados para cubrir tanto la matrícula como otros gastos asociados, con la ventaja de que pueden devolverse una vez finalizado el máster. 5. Becas para personas con discapacidad. Ayudas específicas. Algunas universidades ofrecen ayudas adicionales para estudiantes con discapacidad, que pueden cubrir tanto la matrícula como los gastos adicionales necesarios para facilitar el acceso y la permanencia en los estudios. Por ejemplo, la UNIR y la UOC cuentan con programas de apoyo para estos estudiantes. Becas estatales. Además, el Ministerio de Educación también ofrece becas especiales para estudiantes con discapacidad, las cuales incluyen ayudas económicas y adaptaciones de recursos académicos. Estas becas y ayudas, tanto de organismos públicos como de universidades, permiten a los estudiantes de máster en profesorado acceder a una formación avanzada en pedagogía y educación sin que el coste se convierta en una barrera insuperable. El máster en profesorado online permite a los egresados acceder a diversas oportunidades laborales en el sector educativo, principalmente en enseñanza secundaria, formación profesional y otros entornos educativos especializados. A continuación,
Se explica en detalle cuáles son los puestos laborales más comunes, así como los salarios esperados en función del rol, la experiencia y el tipo de institución. 1. Puestos laborales comunes. Con el máster en profesorado, los graduados están capacitados para desempeñar roles de enseñanza en varias áreas y etapas del sistema educativo. Estos son algunos de los puestos más comunes. Profesor de educación secundaria obligatoria. Este es uno de los puestos más demandados para los egresados del máster en profesorado. En este rol, los docentes imparten asignaturas específicas en función de su especialización, matemáticas, ciencias, lengua, etc., a estudiantes entre los 12 y 16 años. Profesor de bachillerato. Para aquellos que enseñan a estudiantes de 16 a 18 años, el rol de profesor de bachillerato requiere una especialización en el área que el estudiante haya elegido, ciencias, humanidades, artes, etc. Este rol implica una enseñanza más avanzada, preparando a los estudiantes para la universidad. Profesor de formación profesional FP. Los docentes de FP se especializan en áreas prácticas y técnicas, como administración, electricidad, informática o sanidad, brindando una formación más orientada al mercado laboral. Este puesto es ideal para quienes tienen conocimientos aplicados en un campo específico. Profesor en centros de educación no formal y academias. Los egresados también pueden trabajar en academias y centros de formación que ofrecen clases de refuerzo escolar, idiomas y preparación para exámenes oficiales. Tutor o formador online. Debido al crecimiento de la educación online, muchos egresados trabajan como formadores o tutores en plataformas de aprendizaje a distancia, asesorando a estudiantes y desarrollando contenidos educativos en un entorno digital. 2. Salarios por puesto y experiencia. Los salarios para los egresados del máster en profesorado varían según el puesto, el tipo de institución y la experiencia del docente. A continuación se detalla el rango salarial para los roles más comunes en España. Profesor de secundaria. Instituciones públicas. En las escuelas públicas, los profesores de secundaria en España suelen tener un salario inicial que ronda entre los 22.000 y 30.000 euros anuales. Con la experiencia y las promociones internas, como convertirse en jefe de departamento, el salario puede aumentar hasta 40.000 euros. Instituciones privadas y concertadas. Los salarios suelen ser un poco más bajos que en el sector público, oscilando entre 18.000 y 25.000 euros al inicio. Sin embargo, en colegios privados de alto nivel, el salario puede llegar a equipararse con el sector público. Profesor de bachillerato. Sector público. Los profesores de bachillerato suelen percibir salarios similares a los de secundaria, entre 22.000 y 32.000 euros anuales. La diferencia de salario se da con el nivel de experiencia y la responsabilidad dentro del centro educativo. Sector privado. En los colegios privados, los salarios iniciales pueden ser de 20.000 a 27.000 euros, aunque en centros prestigiosos, especialmente en grandes ciudades, el salario puede alcanzar cifras cercanas a los 35.000 euros. Profesor de formación profesional FP. Instituciones públicas. Los docentes de FP suelen tener salarios comparables a los de secundaria y bachillerato, empezando en 22.000 euros anuales y llegando hasta 35.000 euros con experiencia. En ciertas especialidades técnicas, el salario puede ser más competitivo debido a la demanda del mercado laboral. Instituciones privadas. Los salarios en instituciones privadas de FP pueden oscilar entre 18.000 y 28.000 euros anuales, aunque en sectores técnicos o especializados, algunos docentes pueden percibir salarios más altos. Profesor en academias y educación no formal. Los salarios en academias privadas y centros de educación no formal suelen ser más bajos que en instituciones formales. Los ingresos anuales suelen rondar entre 15.000 y 24.000 euros para docentes a tiempo completo. Sin embargo, algunos profesores trabajan por horas, ganando entre 12 y 20 euros por hora en academias o centros de idiomas. Tutor o formador online. Este es un campo creciente y los salarios pueden variar según la plataforma o empresa de enseñanza. Los tutores online que trabajan en instituciones consolidadas pueden ganar entre 18.000 y 30.000 euros anuales, mientras que aquellos que ofrecen servicios de tutoría independientes o en plataformas de enseñanza suelen cobrar por hora, con tarifas que van de 10 a 25 euros por hora, dependiendo de la materia y la experiencia. 3. Factores que influyen en el salario. Experiencia y formación continua. Los docentes que acumulan experiencia y realizan formación continua, como cursos de especialización, suelen tener oportunidades de promoción y mejoras salariales.
Posiciones de responsabilidad. Convertirse en jefe de departamento o coordinador en una institución educativa puede aumentar significativamente el salario, llegando hasta los 40.000 o 45.000 euros en algunos centros públicos o privados de prestigio. Ubicación geográfica. Los salarios tienden a ser más altos en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde el coste de vida es mayor. En regiones rurales, los salarios pueden ser algo menores, aunque generalmente están en la misma banda salarial que en el resto del país. Tipo de institución. Las instituciones públicas suelen ofrecer estabilidad y beneficios adicionales, como una mayor facilidad para acceder a cursos de formación. Sin embargo, algunas instituciones privadas de prestigio con una alta demanda pueden ofrecer salarios competitivos. En resumen, el máster en profesorado abre la puerta a una carrera en el ámbito educativo con estabilidad y oportunidades de crecimiento. Los salarios pueden variar según el tipo de centro educativo y el área geográfica, pero en general, la docencia es una profesión que ofrece seguridad y opciones de desarrollo tanto en el sector público como privado. La duración y las asignaturas del máster en profesorado en modalidad online están diseñadas para preparar a los futuros docentes en aspectos pedagógicos, metodológicos y prácticos de la enseñanza. Este máster suele estar estructurado en módulos teóricos y prácticos que proporcionan una formación completa para enfrentar los desafíos de la educación actual. 1. Duración del máster. Duración estándar. Generalmente, el máster en profesorado tiene una duración de 1 año académico, aunque puede extenderse hasta 2 años si se cursa a tiempo parcial. Esta opción es ideal para quienes trabajan o tienen otras responsabilidades y necesitan flexibilidad. Horas de estudio. El máster suele comprender aproximadamente 60 créditos ECTS, Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, lo cual representa entre 1.500 y 1.800 horas de estudio. Este tiempo incluye tanto el estudio independiente como las clases en línea, las prácticas y el trabajo de fin de máster, TFM. Estructura modular. Las asignaturas están divididas en módulos que abarcan desde fundamentos teóricos hasta la aplicación práctica de metodologías de enseñanza. Esto permite a los estudiantes progresar de manera estructurada, adquiriendo primero conocimientos básicos y avanzando hacia temas más específicos. 2. Asignaturas por módulos. Las asignaturas del máster en profesorado online suelen estar organizadas en varios módulos temáticos, diseñados para abordar tanto la teoría educativa como la práctica docente. A continuación, se presentan los módulos y asignaturas más comunes. Módulo 1. Fundamentos de la educación y psicopedagogía. Este módulo introduce a los estudiantes en la base teórica de la educación y la psicología aplicada a la enseñanza, permitiéndoles comprender los principios básicos de aprendizaje y desarrollo. Psicología del aprendizaje. Esta asignatura cubre las teorías del aprendizaje y cómo éstas se aplican en el aula. Los estudiantes aprenden a identificar y adaptar técnicas para distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Sociología de la educación. Analiza el papel de la educación en la sociedad y cómo los factores sociales, económicos y culturales afectan al proceso de aprendizaje y a las relaciones en el aula. Desarrollo psicológico de adolescentes. En esta asignatura se profundiza en las características del desarrollo emocional y psicológico en la adolescencia, etapa clave en la educación secundaria. Módulo 2. Diseño y planificación de la enseñanza. Este módulo se enfoca en las estrategias para diseñar y planificar clases efectivas que se ajusten a los objetivos curriculares y a las necesidades de los estudiantes. Currículo y programación didáctica. Los estudiantes aprenden a desarrollar y adaptar un currículo que responda a las exigencias del sistema educativo y de los estudiantes. Incluye técnicas para crear programaciones y planificaciones de aula. Metodologías de la enseñanza. Se estudian métodos de enseñanza modernos y efectivos, como el aprendizaje basado en proyectos, la enseñanza colaborativa y el uso de tecnología en el aula. Evaluación educativa. Enseña a diseñar y aplicar métodos de evaluación que permitan medir el progreso de los estudiantes de forma objetiva y adaptada al contexto educativo. Módulo 3. Tecnología y recursos educativos. En este módulo, los estudiantes adquieren habilidades para integrar la tecnología y otros recursos innovadores en su práctica docente. Tecnología aplicada a la educación. Explora el uso de plataformas digitales, recursos multimedia y otras herramientas tecnológicas que potencian el aprendizaje en un entorno moderno. Diseño de recursos educativos digitales. Los estudiantes aprenden a crear y utilizar materiales didácticos digitales, como presentaciones interactivas, vídeos educativos y recursos para el aprendizaje online.
Gestión de plataformas de aprendizaje. Esta asignatura se centra en cómo gestionar plataformas de educación a distancia, como Moodle, y adaptar la enseñanza a un entorno virtual. Módulo 4. Habilidades de comunicación y gestión del aula. Este módulo se enfoca en desarrollar habilidades interpersonales y estrategias para gestionar el ambiente de aprendizaje de manera efectiva. Comunicación educativa y resolución de conflictos. Esta asignatura enseña técnicas de comunicación y manejo de conflictos en el aula, incluyendo el desarrollo de habilidades para crear un ambiente inclusivo y de respeto. Gestión del aula y disciplina. Ofrece estrategias para gestionar el comportamiento de los estudiantes y mantener la disciplina en el aula, tanto en entornos presenciales como virtuales. Diversidad e inclusión en el aula. Prepara a los futuros docentes para atender las necesidades de estudiantes con distintos niveles de habilidad, culturas y estilos de aprendizaje, promoviendo una educación inclusiva. Módulo 5. Prácticas educativas. Este es un módulo práctico donde los estudiantes ponen en práctica lo aprendido mediante una experiencia supervisada en centros educativos. Prácticas en centros educativos. Las prácticas suelen ser obligatorias y se realizan en escuelas o instituciones educativas. Los estudiantes trabajan bajo la supervisión de docentes experimentados, participando en la planificación y ejecución de clases. Reflexión sobre la práctica docente. Durante las prácticas, los estudiantes desarrollan un diario o portafolio de reflexión donde documentan y analizan su experiencia, identificando áreas de mejora y adaptando sus métodos. Módulo 6. Trabajo de fin de máster, TFM. El TFM es un proyecto final donde los estudiantes deben aplicar los conocimientos adquiridos durante el máster para desarrollar un trabajo de investigación o proyecto pedagógico. Elaboración de un proyecto educativo. El TFM generalmente consiste en el diseño de un proyecto educativo innovador, como un plan de estudios o un recurso de enseñanza, que responda a una problemática o necesidad educativa. Investigación educativa. Algunos estudiantes optan por realizar un trabajo de investigación sobre un tema específico en educación, utilizando métodos de investigación y análisis de datos. Defensa del trabajo. Al finalizar el máster, los estudiantes deben presentar y defender su trabajo ante un comité de evaluadores, donde demuestran su dominio de los temas abordados en el máster. 3. Modalidad online y flexibilidad. Clases en vivo y material grabado. En la modalidad online, las asignaturas se imparten en formato virtual mediante clases en vivo y recursos grabados, lo cual permite a los estudiantes adaptar el estudio a su propio ritmo y horario. Tutorías y apoyo académico. Muchos programas online ofrecen tutorías y foros de discusión, donde los estudiantes pueden interactuar con profesores y compañeros, recibir feedback sobre sus proyectos y resolver dudas. Evaluación continua. Además de los exámenes y el TFM, el máster suele incluir actividades de evaluación continua, como trabajos prácticos, participación en foros y proyectos grupales. En resumen, el máster en profesorado online está estructurado para proporcionar una formación integral en educación, combinando teoría y práctica en asignaturas clave. Su duración y enfoque en la flexibilidad permiten a los estudiantes adquirir habilidades esenciales para la enseñanza en un entorno que se adapta a sus necesidades personales y profesionales. Si este vídeo te ha inspirado a dar el paso hacia tu carrera como docente, no olvides suscribirte al canal para más contenido educativo. Dale like para que más personas puedan descubrir esta información valiosa y comparte el vídeo en tus redes sociales y profesionales. Ayuda a otros a transformar su futuro en la educación. Nos vemos en el siguiente vídeo.